La voz de mi violín se convierte en chacarera, hacen de mi corazón una nueva primavera. Comienzan a florecer los gestos de la madera que vienen de la raíz de la tierra santiagueña. Bien, venimos de un 2020 muy complicado desde el punto de vista artístico. Bueno, ya lo sabemos, no vamos a dar mayores definiciones. De a poquito en la transición del 2020 al 2021 tuvimos un veranito con algunas pequeñas habitaciones, algunos conciertos presenciales. Después, obviamente, apareció el parate, las nuevas restricciones. Y nuevamente estamos volviendo a la cuestión presencial. Parece todo como un rulo, ¿no? Una vuelta en el mismo punto. Lo bueno es que de a poquito, como les digo, volvemos a lo presencial, y lo presencial además, por estos días también se manifiesta la ampliación del aforo, que es otro tema importante, pero en el medio de todo eso, la música no paró, los artistas no pararon, más allá de la cuestión de no poder presentar en forma presencial en algún escenario los nuevos trabajos, los nuevos materiales. Por ahí el streaming surgió como alguna alternativa. En el medio de todo esto, lo bueno es que estamos hablando de nuevo material y con presentación a futuro, espero que sea pronto, nuevo material de músicos de la ciudad, y estamos recibiendo a partir de este momento a Lele Lovato. Lele, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación de Rosario 3. Ale, un placer para mí abrazar a toda mi gente hermosa, mi familia de Rosario y de toda la región, Funes, San Lorenzo, Baigorria, Galvez, Beltrán. La verdad que esta es mi casa y estoy muy feliz de que hablemos de música y de que hablemos de cosas positivas, porque para cosas negativas basta con poner el noticiero nomás. Y nosotros estamos para contar cosas lindas, cosas que tienen que ver con lo espiritual, con el arte, con la luz. Absolutamente. Bueno, siempre es bueno hablar de material a presentar, y tiene forma de disco, y más allá de la cuestión del soporte o no, tiene todo un trasfondo, porque este nuevo disco tiene un puñado de canciones nuevas, más algunos clásicos. Bueno, a ver, contanos un poquito más qué es esto de La Voz del Violín. Bueno, La Voz del Violín es la primera canción que estamos presentando en estos días y que estamos poniendo a consideración. Es una canción que compuse. La música es mía, la letra la comparto con Daniel Graglia, que es un señor que vive, un poeta que vive en Punta Arenas, Chile, y bueno, dio título a un disco. Yo sigo pensando en formato disco. La disquera, por ahí ahora hay otras tendencias, pero yo sigo en eso siendo un poquito conservador, y cuando yo pienso en un puñado de canciones, pienso en un concepto integral, y pienso en un comienzo, en un medio y en un desenlace, digamos. Y ese es el puñadito de canciones que yo he elegido, que es el repertorio del disco. Como decías bien, este disco es extraño para mí también, y estoy aprendiendo, porque es el primer disco mío no físico. Claro. Pero sí, como te decía, conservando todos los parámetros y los conceptos de disco. La canción, La Voz del Violín, es el primer corte, el primer sencillo, la primer obra que es parte del disco que estamos presentando, y es el comienzo de un montón de canciones que se van a ir presentando en el mes de septiembre, en el mes de octubre, en el mes de noviembre, y en el mes de diciembre, después de la presentación de cada una de las canciones con su respectivo video, sale el disco full en todas las plataformas que existen hoy digitales, o sea, de Spotify, de Apple Music, todas las que existen. El disco full se sube recién en el mes de diciembre, post salida del último video que vamos a presentar en su momento. Esta semana presentaste La Voz del Violín, y engloba un poco tu hecho artístico, ¿no? El violín y tu voz van de la mano, fueron de la mano siempre.
¿Y cómo apareció esa idea? Porque me parece una síntesis brillante a la hora de definir un músico, alguien que pone la voz y pone el violín de una manera maravillosa. ¿Cómo surgió la idea y cómo cerraste este concepto a partir de esto? Vos sabés, Ale, que en intimidad te cuento. Eh, es un muy buen punto el que me marcás, porque para mí fue un problema el título del disco, porque para mí el título, así como tiene un concepto, las canciones y el repertorio, y lo que quiero contar a la gente, también es un problema la síntesis del título y qué dice el título, o sea, claro. cómo le cuento a la gente y enlazo que el título tenga que ver con el repertorio y con la idea del disco. Y la voz del violín a mí me hacía un poquito de ruidito porque no quería que la gente lo tome como soberbio, ponele, de agarrar y decir la voz del violín, o sea, super yo, digamos. Sí, pero está bien, está bien. Hace ruido y está bien. Y vos recién, como un periodista serio, calificado y que yo admiro y respeto, me hacés este comentario, me tranquilizás, porque era uno de los puntos que yo tenía dudas, pero me parecía que era muy fuerte la palabra violín, que tiene que estar por ser el protagonista del disco, y la voz acompañando el violín. Claro. Entonces me parecía que como el instrumento en este disco, quizás más que en otros discos míos, tiene un protagonismo súper fuerte. Es más, pensé en su momento, cuando empezamos a hacer el disco, de no cantar, de hacer un disco instrumental y que el violín sea el único vocalista del disco. Claro, que se haga foco, y después, que se haga foco de lo auditivo en el violín. Exactamente. Y después uno tiene necesidad, yo la voz siempre la interpreté y la tomo como un instrumento más de expresión. Entonces como que estaba quitando un recurso que era súper importante y sobre todo en estos tiempos de usar y de contar a la gente. Entonces, pero también pasó por la cabeza en su momento eso, y la voz del violín viene a cerrar el concepto y la idea de lo que quise contar en el disco. Y además, le tengo que contar algo a la gente, yo pude acceder a 4 canciones de este disco, y me parece que también hay una necesidad de poner, como decís vos, que el foco esté puesto en el violín, pero me parece que los tiempos que transitamos, y particularmente estos últimos 2 años, también había que poner la voz, la palabra. Y dentro de los adelantos, le cuento a la gente de lo que pude escuchar de ese disco, hay una canción, me parece, que hace hincapié justamente en esto, y ahí había que utilizar la palabra, el hecho de difícil es volver. Porque fundamentalmente tiene que ver con esto, va a ser una vuelta compleja, lenta, dolorosa para muchos en algunos casos. Bueno, contame un poquito lo de esa canción que tiene un sentido particular en los días que estamos atravesando. Sí, bueno, esa canción fue culpable. Me estás haciendo una super nota, Ale. Sos un crack, de verdad. Porque esa canción me estás pegando, ¿viste? Como estamos jugando un partido de fútbol, me estás tirando los centros a la frente para que haga el gol y lo distrae el arquero. Es un poco eso, mi trabajo. Que hable el artista, que no hable yo. No, esa canción es culpable de que después cante varias canciones más cuando estaba yo en la duda esa que te contaba hace un rato. Que digo, bueno, ¿por qué no hacer un disco totalmente instrumental y que el violín sea el cantante? Hasta que surge toda esta oscuridad. Cuando nos vemos inmersos en toda esta oscuridad, digo, wow, yo no puedo volver a hablar con la gente y llevarle música a la gente cuando todo va. Entonces sentía la necesidad, más allá de las melodías, la necesidad de contar la perspectiva que yo tengo de toda esta oscuridad y toda esta situación que nos abrumó, esta situación para la que no estábamos preparados, que nos sorprendió, esta situación que de alguna manera hizo florecer cosas muy lindas en mí espiritual y valorar otras que quizás pasaban desapercibidas y hoy para mí son mis tesoros, como por ejemplo, te puedo dar un ejemplo, el compartir, el hecho de abrazar,
el hecho de decir te quiero, el hecho de agarrar y decirle a un amigo te extraño. Son muchas situaciones que a mí en lo personal me parecieron súper importantes y fuertes. Y en Difícil será volver es un resumen de todo esto que yo te estoy contando. O sea, obviamente la canción pasa por golpes bajos, donde hay en algunas partes que habla de las ausencias, claro, de todos los seres queridos que se han ido sin despedirse, pero que es parte de toda esta oscuridad. Y se me ocurrió justamente hacerlo en ritmo de chacarera, porque con una samba nos cortamos las venas y nos ponemos a llorar todos. Entonces digo, bueno, que el 6/8, la chacarera y la rítmica y esa alegría natural nos haga digerir un poquito mejor todas estas cosas tristes, pero que a la vez la canción termina con un canto de esperanza.